ya formalmente, buenas tardes a todas y todos quienes se han conectado a este primer seminario virtual, Avances en Kinesiología y Rehabilitación. Yo soy Iván Rodríguez, soy académico del Departamento de Kinesiología y director del Magíster en Kinesiología y Rehabilitación de la Universidad de Concepción. Y me acompañan en la transmisión Sebastián Dubó, Leonardo Lagos, Soledad Luarte y María José Solís, que son también miembros del núcleo del programa de Magíster en Kinesiología y Rehabilitación de nuestro departamento. También saludamos a los kinesiólogos, kinesiólogas, tanto de la universidad como también de otras instituciones quienes se han conectado, también estudiantes, y a todos quienes nos acompañan hoy día en este primer seminario. La idea es que hoy estamos inaugurando este espacio que esperamos que podamos darle continuidad, lógicamente, y podamos de forma con cierta frecuencia ir discutiendo distintos temas y generando distintos espacios de análisis y reflexión en torno a temas de relevancia para la kinesiología nacional en el marco de las actividades que están programadas en el contexto del Magíster en Kinesiología y Rehabilitación que está comenzando y que se inaugura próximamente en el Departamento de Kinesiología de la Universidad de Concepción. En la jornada de hoy día, el tema serán los avances en kinesiología y rehabilitación, y para eso vamos a contar con dos conferencias. La primera será realizada por Sebastián Dubó, kinesiólogo, doctor en ciencias médicas y director del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Concepción. Y la segunda charla será realizada por el kinesiólogo Leonardo Lagos Haucher, kinesiólogo, también profesor del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Concepción, candidato a doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de la República de Uruguay y profesor también del Departamento de Kinesiología de nuestra universidad. Y al finalizar la jornada, vamos a abrir una mesa redonda en donde la idea es que podamos conversar y responder dudas en torno tanto a los temas que se van a presentar como también al programa de magíster que estamos presentando. Yo, antes de iniciar la mesa redonda, voy a tomar algunos minutos solo para una breve exposición, para mostrarle el programa, mostrar el plan de estudio y profundizar en algunos temas de interés que puedan surgir en torno al programa. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la primera charla. Sebastián, deberías poder compartir pantalla si es que tienes tu presentación. Si no, tú me dices nomás, pero deberías poder. Dame un segundo. Ya. Bien. Se ve el escritorio. ¿Ah? Súper. Se ve bien. Tú me avisas, ¿comienzo? Dale, comienza nomás. Sí. Buenas tardes a todos y a todas a este primer seminario virtual como una instancia de difusión de nuestro programa de Magíster en Kinesiología y Rehabilitación. Les hablo como en el rol de director de departamento. Para nosotros es un orgullo como departamento de Kinesiología comenzar con este proceso que
ha sido un resultado de un trabajo arduo del equipo académico y administrativo del departamento para lograr hace un par de meses la aprobación por el Consejo Académico de la Universidad de Concepción, que es el Consejo Superior de la institución, la aprobación de este magíster en Kinesiología y Rehabilitación. Es un trabajo largo de varios años que ha sido dirigido en gran parte del proceso por el doctor Iván Rodríguez y por el núcleo que actualmente compone el programa, así que estamos muy contentos de comenzar este proceso y esperamos que siga creciendo con el tiempo y que sea un aporte también tanto para nuestra disciplina como la salud en nuestro país. Así que solamente contarles, Iván nos solicitó a Leonardo y a mí poder compartir con ustedes qué es lo que estamos haciendo actualmente en el ámbito del desarrollo particular de cada uno de nosotros. Yo desarrollé mi tesis doctoral en parte en estrategias de protección pulmonar y diafragmática en el contexto del paciente en ventilación mecánica. Y es donde, junto a un equipo de trabajo, hemos estado también desarrollando otros proyectos que quiero compartirles a continuación, principalmente enfocados sobre un proyecto que hemos desarrollado con fondos estatales de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en base al concurso de asignación rápida de recursos para proyectos de investigación sobre el coronavirus del año recién pasado, sobre la generación de un sistema de estimulación eléctrica no invasiva, perdón, sobre un sistema de estimulación eléctrica no invasiva del el frénico para poder trabajar sobre pacientes en ventilación mecánica. En ese momento se planteó en el contexto de pacientes COVID, pero ya hemos ido creciendo cada vez más y esperamos poder implementarlo en otros tipos de pacientes. Desde el núcleo académico del Magíster tenemos 3 profesores que estamos integrando este proyecto: Pablo Aquebeque, de la carrera de Ingeniería Civil Biomédica, Paulina Ortega, del Departamento de Kinesiología, y quien les habla. Así que hemos trabajado con un grupo bien grande, tanto de la universidad como del Hospital Regional de Concepción, de la Universidad de Oxford y de la Pontificia Universidad Católica. Así que esperamos tener pronto nuestros resultados y la comunicación de ellos. ¿Por qué decidimos investigar en esto? Bueno, ustedes ya muy bien conocen el contexto de la pandemia, solamente actualizarles cómo se ha desarrollado esta pandemia en nuestro país. Hemos tenido un gran pic durante el mayo-junio del año 2020 y ya a julio del 2021 hemos tenido 3 subpics que se armonizan dentro de una gran segunda ola que hemos sufrido desde fin del año 2020 hasta este momento, y los sistemas de salud han seguido colapsándose cada vez más y probablemente no han tenido aunque es muy cuestionable, este dilema de la última cama tan evidente, pero probablemente hay mis colegas que algunos veo en los asistentes están trabajando en la primerísima línea, podrán decirme todo lo contrario, pero bajo las cifras oficiales no hemos llegado a este dilema, pero principalmente por lo que les presento a continuación. ¿Qué es esto? Nosotros a principio del año 2020 teníamos una capacidad de camas UCI de 420 a nivel nacional, y durante el primer pic alcanzamos un sobrecupo o sobre disponibilidad de camas críticas de un 350% más de lo que nosotros actualmente teníamos o habitualmente existía en el país. Por lo tanto, este aumento a 2.000 y tantas camas críticas finalmente impidió de cierta manera que se llegara a este nivel crítico que afectó probablemente gran parte del mundo. ¿Por qué les menciono este contexto? Porque esto implica que vamos a tener personas que van a estar tiempos considerables, entre 12 a 16 días promedio en ventilación mecánica, y eso tiene una serie de consecuencias. Y la cantidad de personas que han tenido ventilación mecánica por COVID, y fue uno de los grandes alicientes por los cuales el equipo de investigación desarrolló este proyecto, era que estos pacientes pudiesen tener consecuencias graves tanto en su funcionalidad en la musculatura respiratoria como en la funcionalidad general. Y hoy día tenemos ocupadas 4.180 camas, y compárenlo con lo que teníamos al principio del 2020, tenemos casi un 900% más
de camas disponibles y ocupadas en el país. Por lo tanto, eso implica una sobrecarga al sistema sanitario, a los equipos de salud, y la demanda en nuestros diferentes servicios sigue avanzando. Y es por eso que también con el objetivo de poder aportar al desarrollo de estos pacientes durante su hospitalización, habíamos planteado el desarrollo de este sistema de electroestimulación. ¿Por qué? Porque finalmente queremos evitar todo este fenómeno que está asociado al paciente en cuidado intensivo, que es la debilidad diafragmática en UCI, que ya se ha descrito principalmente por Ewan Golliger desde el año 2017, el fenómeno del miotrauma, y eso puede estar derivado de diferentes causas que probablemente se los voy a mencionar muy someramente en las próximas diapositivas, y esto también asociado a otras condiciones que están asociadas al paciente crítico, como la severidad de los trastornos que pueden tener, la presencia de sepsis o no, incluso shock, y el desbalance electrolítico que puede estar presente también en estos pacientes. A su vez, características propias de la terapia de cuidados intensivos, como el uso de corticoides, la utilización de bloqueo neuromuscular en los primeros estadios de hospitalización, sedación profunda y en algunos casos malnutrición previa y no buena regulación en los primeros días de hospitalización, pudiese también afectar a este fenómeno, y que es cada vez más prevalente en los pacientes. Es importante también recordar que esta sobreocupación que existe también está ligada a la ampliación de camas críticas en otros servicios no tradicionales, como pabellones, como unidades de emergencia, urgencia, que habitualmente no tienen pacientes ventilados de gran data, han tenido que exponerse a eso, y por lo tanto este fenómeno de debilidad diafragmática en este contexto ha ido aumentando. Estos mecanismos principalmente pueden estar dados por una sobreasistencia cuando tenemos pacientes que están con un soporte ventilatorio excesivo o sedación profunda y bloqueo neuromuscular. Esto se pueden generar niveles de esfuerzo insuficientes en las personas y por lo tanto generar atrofia por desuso, lo que va a determinar un daño en la estructura del músculo diafragmático. Esto lo estoy asociando principalmente hacia la musculatura diafragmática, pero piénselo como un todo, como musculatura respiratoria, y en este caso, desde el punto de vista estructural del músculo, pero también existen otras consecuencias funcionales que no tocaré ahora, pero también están presentes. En el caso del miotrauma por sobrecarga, ahora cuando tenemos un soporte ventilatorio que es insuficiente, que, por ejemplo, en pacientes que están conceptualmente sedientos de aire y el soporte ventilatorio no es capaz de dar esos requerimientos, empiezan estos esfuerzos ventilatorios que sobrepasan las necesidades propias de las personas, y por lo tanto existe una rotura de la estructura sarcomérica, y también se puede producir este daño que es finalmente una disfunción diafragmática, pero por diferentes vías. Y esto tiene otras vías moleculares y de señalización que están presentes, que no voy a entrar en detalle con eso, pero también están dentro del contexto que estamos tratando de prevenir por una vía. En pacientes que están con una sedación profunda en etapas iniciales de la hospitalización, mantener niveles de contracción diafragmática que puedan impedir la presencia en primer lugar y perpetuar estos fenómenos de daño muscular o miotrauma. Existen otros mecanismos que también están descritos, pero no entraré en detalle en eso. Y esto finalmente determina que existen cambios en la estructura muscular, un desbalance en la composición de la musculatura en sus fibras de contracción lenta y rápida. Tradicionalmente el músculo diafragmático tiene fibras, un mayor porcentaje de fibras que resisten fatiga, porque es un músculo, muchos lo llaman un órgano particular, también como los cardiomiocitos, la musculatura diafragmática, porque tiene funciones que son que se mantienen en el tiempo, y es cuando existe ventilación mecánica controlada, en donde el paciente no tiene niveles de esfuerzo sostenido, esto puede generar daños micro y macroestructurales en el músculo. Por lo tanto, de nuevo, la idea es buscar hacia la inhibición de esta difusión diafragmática, o este círculo vicioso de difusión diafragmática, que por un lado, si hay atrofia, voy hacia el daño por desuso, pero si hay esfuerzos excesivos en presencia de programaciones del ventilador mecánico que son inadecuadas,
volúmenes corrientes altos o niveles de presión que no son suficientes para sostener una buena oxigenación e intercambio gaseoso. Esto puede aumentar el daño pulmonar y diafragmático en un fenómeno que se llama daño autoinfringido o autoinducido, o PSILI por sus siglas en inglés. Por lo tanto, estrategias que puedan... perdón, alguien me raya. Estrategias que puedan disminuir este círculo pueden mejorar o impedir que aparezcan fenómenos como la menor reserva muscular, que se prolonguen días en ventilación mecánica, esto también con todos los costos asociados. En eso estamos tratando de intervenir, de poder romper esta barrera. En donde pacientes que tenemos en las distintas unidades de cuidados medios, en este caso ahora que ya son cuidados intensivos, o las unidades intensivos o unidades de pacientes críticos tradicionales, vemos pacientes con una capacidad funcional o una reserva funcional muy empobrecida, y que esto va aumentando con los días en ventilación mecánica, donde puede existir incluso intervenciones secundarias, como aquí vemos un paciente con cirugía abdominal, que esto puede implicar también una sobrecarga de reserva energética al paciente. ¿Qué cosas hemos podido intentar mostrar como evidencia científica hacia, por ejemplo, modulación de parámetros de protección pulmonar? En esta publicación que realizamos con el equipo en el cual desarrollé mi tesis doctoral, pudimos evaluar que en pacientes con síndrome de diestrés todo esto en base a un trabajo muy colaborativo entre principalmente dos universidades, y más los permisos que tuve con la Universidad de Concepción, principalmente la Universidad Católica y la Universidad de la Frontera, poder ver que en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, en donde tenemos zonas de muy alta condensación, zonas de tejido pobremente aireado y otras zonas de tejido hiperinsuflado, en esto que se denomina como un pulmón altamente heterogéneo, y que tenemos zonas o un pulmón que es como de bebé o con una pobre capacidad funcional, una pobre capacidad de ventilación. Podemos instaurar zonas de protección pulmonar, principalmente a través del establecimiento de un modelo experimental animal, que tiene una complejidad elevada, a través del uso de una membrana de oxigenación extracorpórea, donde pudimos bajar completamente el volumen corriente hasta su mínima expresión, y tuvimos dos grupos experimentales, un grupo que se mantuvo en esta ventilación como cuasi apneica, en donde tenía casi ningún tipo de volumen, versus un grupo que tenía la ventilación espontánea, pero a bajo volumen, y eso nos permitió comparar, en primer lugar, cómo se comportaba el daño del pulmón, que en general no fue superior el daño pulmonar histológico en el modelo animal que se mantuvo con ventilación espontánea, versus el que estuvo con ventilación cuasi apneica, con reposo pulmonar, con bloqueo neuromuscular. Por lo tanto, nos indicaba o nos hace pensar que la mantención de la ventilación espontánea bajo condiciones de ventilación bajo condiciones ventilatorias de protección pulmonar no sería dañino hacia el pulmón, pero por otro lado nos permitiría mantener la estructura del músculo diafragmático. Esta es la segunda parte de nuestro trabajo, que está en elaboración, pero es ir hacia cuáles son los mecanismos ahora de disfunción diafragmática, y que también podemos ir tocando hacia lo que hemos desarrollado en el proyecto que estamos actualmente. Esta función contráctil del músculo, como los esbocé antes, es muy dependiente del tiempo. Mientras avanzan los días, tanto en modelos animales como en modelos humanos, como en humanos, mientras más días de ventilación mecánica, mayor va a ser la disminución de la capacidad específica de generar fuerza del diafragma, y también de generar cambios de presión en el sistema respiratorio. Por lo tanto, una intervención temprana de estas variables pudiese mejorar los resultados a corto plazo en el paciente, principalmente hacia la disminución del tiempo en ventilación mecánica.
y si yo mantengo, un diafragma con un estímulo, con una actividad contráctil, el área de excitación transversal en los pacientes con con estímulo conservado se pudiese mantener. Y es por eso que es parte de los fundamentos que hemos realizado para el proyecto. Esto según la evaluación como ecográfica, si nosotros evaluamos en una primera parte del gráfico de aquí hacia atrás, pacientes con ventilación controlada, o sea, quiere decir que el ventilador mecánico está haciendo gran parte del esfuerzo, o sea, perdón, de la ventilación efectiva, el diafragma se va debilitando. Esto es una variable específica que se mide desde el punto de vista geográfico, pero si yo empiezo con una ventilación asistida en donde el paciente puede tener mayor cantidad de esfuerzo, en este caso voluntario, esta variable definida hacia la función diafragmática va aumentando. Por lo tanto, son datos que nos apoyan a que una intervención precoz o un mantenimiento de la contractilidad o de la fuerza contráctil del diafragma pudiese mejorar la función. Y esto tiene impacto sobre los variables como extubación y egreso de la UCI. En este caso ya estamos hablando de la estimulación eléctrica propiamente tal. En esta publicación del 2019 habla principalmente hacia la estimulación secundaria a través de musculatura abdominal y musculatura no específica inspiratoria o respiratoria, pero puede afectar o impactar fuertemente sobre los resultados clínicos en los pacientes en UCI. ¿Qué es lo que hay actualmente en dispositivos de estimulación eléctrica? En general son invasivos. Hay reportes de estimulación transvenosa que se pone un catéter como casi un catéter venoso central y en base a él tiene como electrodos en su recorrido y eso puede tocar tanto el frénico, en este caso izquierdo, y el frénico derecho para poder generar la estimulación efectiva del diafragma, y otros que son marcapasos frénicos, que son también con estimulación con aguja, percutánea en este caso, con todas las consideraciones que tiene un mecanismo invasivo, que necesita personal mucho más capacitado, otro tipo de cuidado, el alto costo que tiene este dispositivo, también es interesante evaluarlo, y en este caso nosotros como dentro del proyecto hemos querido instaurar este sistema de estimulación eléctrica no invasiva, en este caso el frénico, en pacientes con ventilación mecánica, que lo diseñamos para la postulación hacia los efectos de esta estimulación sobre el proceso de desconexión de ventilación mecánica o el weaning y hacia la estructura y función diafragmática. Como les mencionaba, hemos ido aumentando esto hacia otros tipos de pacientes como planificación, y actualmente estamos en el proceso de evaluación por el Comité de Ética, el Comité Ético Científico del Servicio de Salud Concepción. Estas son las 3 fases del proyecto, solamente para comentarles dónde estamos. Hemos terminado, estamos en el proceso de análisis de la fase 1, que es la validación técnica, que es un piloto técnico. Hemos evaluado, teníamos presupuestado 10 voluntarios, lo vamos a ampliar tenemos 11 y lo vamos a ampliar a 12 voluntarios sanos. Y se realizó en la Universidad de Concepción para poder ver cómo se hacía la captura de datos, cómo se midieron las variables de actividad eléctrica diafragmática, si había sincronía con el ciclo ventilatorio, adhesión y confort, y la higiene y el control de las guías, sobre todo en estas condiciones de pandemia. Y después tenemos 2 fases presupuestadas, que son 2 fases clínicas que se están planteando en la unidad de cuidado de paciente crítico del Hospital Regional, que son primero una fase de evaluación fisiológica en pacientes ventilados y después un ensayo clínico aleatorizado, que es lo que queremos comenzar pronto. Esta es la caja del sistema de estimulación. Tenemos diferentes indicadores, en este caso indicadores de comunicación. Tenemos un mecanomiograma que mide es finalmente un acelerómetro que mide la movilidad del tórax, y en base a eso también estimar cómo está el nivel de contracción del diafragma. Tenemos conectores de presión y flujo, canales de estimulación eléctrica, y esto sí tiene un panel de estimulación por un lado y un panel de comunicación y sensores por el otro. Hemos desarrollado una interfaz, perdón, me equivoqué. Hemos desarrollado una interfaz
yo les pediría como a las personas que van ingresando que, voy a esperar, las personas que van ingresando que no tienen nombre, a lo menos que puedan poner su nombre, que puedan renombrar y poner su nombre en la lista para que podamos saber quiénes son y poder seguirlo. Hemos desarrollado una interfaz del usuario donde aquí hay una parte para poder programar los parámetros de estimulación y por otro lado los sensores que podemos ir siguiendo minuto a minuto, o sea, segundo a segundo, de forma inmediata, cuáles son los parámetros que estamos evaluando: presión de vía aérea, presión esofágica, flujo, la electromiografía izquierda-derecha, la mecanomiografía izquierda-derecha y el switch de estimulación. Y eso tenemos toda una presentación gráfica para poder extraer los datos con posterioridad. Esta es una imagen referencial de uno de los voluntarios sanos. Aquí, disculpen la cantidad de flechas, pero voy a ir detallándolo. Tenemos un sensor de presión y flujo que va directamente a la boca del paciente. Bloqueamos la vía aérea superior, superior de la nariz para que tengamos solamente una vía de entrada y salida de aire. Siempre con una monitorización constante del paciente, en este caso del voluntario, de presión no invasiva, electrocardiografía, saturometría, signos vitales en general. Tenemos acá los electrodos de electromiografía de superficie, que son estos dos de acá. Al otro lado no alcanzan a salir muy bien, pero hay dos más. Y tenemos acá los controles en el esternón. Los sensores de mecanomiografía, uno en cada hemicuerpo, y finalmente los electrodos de estimulación que tienen una modalidad concéntrica y que van uno a cada lado. Como les mencionaba, hemos evaluado 11 voluntarios sanos hasta el momento, entre 26 y 39 años, un poquito más de mujeres, por eso queremos llegar a los 12 para lograr equidad en sexo. La idea es medir diferentes parámetros. Ahí, Iván, si tú me vas apoyando con el tiempo, si me acelero, no, tú me avisas. Y medimos diferentes estrategias. Aquí podemos ver el análisis posterior de los diferentes variables, las dos electromiografías, derecha-izquierda, el flujo, presión, y la mecanomiografía izquierda-derecha. Y aquí podemos ver la ventilación tranquila, donde el paciente tiene 30 segundos de ventilación basal y seguimos el flujo inspiratorio-expiratorio. Después ahí se hace una fase de calibración con una ventilación intensa por 15 segundos. Después ahí hacemos 5 intentos de tos y finalmente una ventilación resistida, y podemos ver que mientras vamos aumentando la intensidad del esfuerzo inspiratorio, esto también se va reflejando tanto en la electromiografía como en la electromecanografía. Esto es solamente la fase de medidas basales para poder calibrar el sistema. Otra de las experiencias que hemos podido realizar es la incorporación de mediciones de función del diafragma, que se denominan presión de twitch o presión de contracción, que se hacen con una oclusión inspiratoria, en donde en base a la estimulación eléctrica bilateral podemos ver que generamos una contracción vigorosa del diafragma, generando un delta de presión negativo que podemos ver acá, en este caso de menos 6 centímetros de agua durante la fase inspiratoria, y esto aumenta en magnitud si también aumentamos en magnitud de la estimulación. Por lo tanto estamos validando el sistema de estimulación versus el sistema de medición, a lo menos en presión, y esto también se homologa con la señal electromiográfica de superficie, lo que nos permite también generar evaluación y estimulación, no invasiva. Y la última parte, que es de validación técnica. Aquí podemos ver la estimulación bilateral, más en este caso en voluntarios sanos lo realizamos con ventilación no invasiva, y podemos ver que durante los trenes de estimulación, en este caso con una frecuencia de 13 Hz, una amplitud de 20 microamperes y 200 microsegundos de ancho de pulso, podemos generar una fuerte señal en las mediciones periféricas de mecanomiografía, principalmente en esta imagen que les muestro, y esto se homologa con un delta negativo de presión
en la vía aérea, como signo también para poder medir después la magnitud y la fase de seguridad en la cual estamos. Hemos podido también medir cómo se hace la transición desde una ventilación sin estimulación a una ventilación estimulada con nuestro dispositivo. Podemos ver las fases de transición. Esto está en desarrollo y el análisis preliminar de los datos, pero solamente esto solo para mostrarles los alcances que hemos podido desarrollar. Desarrollamos también puntos motores para poder ver el punto preciso de estimulación. El frénico corre posterior al esternocleidomastoideo y se expone en un triángulo que nosotros definimos anatómicamente para poder evaluarlo, y ahí es donde tenemos que ubicar finalmente el punto primero y después el posicionamiento de electrodos definitivos para la estimulación. Entonces tenemos que hacer esos ajustes previos. Nuestros voluntarios sanos se han comportado de buena manera, a lo menos hemos tenido una variabilidad natural de los parámetros de signos vitales y hemos podido evaluar que no han presentado mayor alteración en confort ni en parámetros de seguridad. Hacemos una evaluación ecográfica previa a los voluntarios. Aquí podemos ver la visión ecográfica del diafragma, y podemos después hacer un análisis a posterior, esto es sin estimulación, de cómo se comporta la fracción de engrosamiento, o sea, cuánto durante la fase inspiratoria el diafragma aumenta su diámetro, y esa fracción nos implica o se relaciona con la función del diafragma. Y aquí, durante la estimulación, si se fijan, podemos ver, ahí estamos con una estimulación de 20 Hz a 30 miliamperes. Aquí aparece, voy a devolver un poquito. Aquí el Francisco me podrá después complementar con lo que quiera, pero aquí podemos ver el pulmón, el hígado, y estas son las capas del diafragma, y podemos ver que durante la fase inspiratoria aumenta el diámetro, y esto después nosotros lo medimos con el parámetro para poder ver cuánto aumenta el grosor del diafragma. ¿Qué es lo que nos queda pendiente? Y aquí me quedan dos minutos, menos un minuto de presentación. Nuestras fases 2 y 3, que son la fase de evaluación fisiológica y seguridad clínica, y el ensayo clínico aleatorizado en pacientes ventilados, y este es el sistema. Vamos a mantener los sensores que hemos diseñado, y además de la caja que veían anteriormente, esto va asociado a un monitor que nos permite el sensor de las variables que estamos evaluando para nuestro estudio. Tanto a través de sensores de presión y flujo desde el circuito de ventilación, como desde el paciente mismo. Direcciones futuras que hemos desarrollado con el proyecto: primero, la implementación de estas dos fases que nos faltan, que son clínicas eminentemente, y el desarrollo de otras aplicaciones hacia mecanismos, por ejemplo, catéteres de evaluación de actividad eléctrica diafragmática, y otras modificaciones a los parámetros de intervención, tanto hacia otros grupos musculares, cambio de tipos de corrientes, y entre otros alcances que hemos podido ir desarrollando con el equipo. Esto no lo he desarrollado yo solamente, sino que, como les mencionaba, esto es un gran equipo que hemos trabajado desde mayo del 2020, un poco antes, en la aplicación de este proyecto, así que espero que esto pueda ser como semilla para la generación de nuevas iniciativas en un futuro, y que estas también estén en el marco de nuestro magíster. Ahí, para los asistentes, les dejo el código QR, probablemente el Iván lo va a mostrar después, pero ahí tenemos los datos de contacto, mail, teléfono, como quieran comunicarse con nosotros, y los invito de nuevo a formar parte del magíster. Y estos son mis datos personales de contacto, por si me quieren hacer cualquier pregunta. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Sebastián, por la completa presentación que nos acabas de presentar. Desde ya, invitados todos para que coloquen sus preguntas en el chat. Al finalizar vamos a leer y a interactuar ahí con nuestros expositores respecto a las dudas que puedan surgir, durante la charla.
A continuación, le corresponde el turno a Leonardo Lagos. ¿Está por ahí, Leonardo? Ahí está. Recordad que Leonardo es kinesiólogo, candidato a doctor en ciencias biológicas de la Universidad de la República de Uruguay, profesor del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Concepción, y también él es miembro del núcleo del programa de magíster en Kinesiología y Rehabilitación de nuestro departamento. Eh, Antes de darte la palabra, Leonardo, quisiera reforzar la idea de que en estos espacios, en estos seminarios virtuales, al menos en las primeras jornadas que tengamos durante el mes de julio, agosto y quizás lo que resta de año, vamos a intentar dar énfasis en las líneas de desarrollo que como programa pensamos potenciar, de manera que quienes quienes estén interesados en incorporarse al programa, así como también, una vez que el programa se inicie, quienes estén cursándolo, conozcan las líneas de investigación, las líneas de desarrollo profesional y científico de los profesores con el propósito de orientar sus líneas de tesis o sus líneas de trabajo de grado final para la graduación del posgrado. Así que esa también es uno de los propósitos de estos espacios de análisis y conversación científica. ¿Mm? Así que, bueno, te damos la palabra, Leonardo. Ok, El micrófono es tuyo y adelante con tu presentación. ¿Mm? bueno, gracias. Saludo a todos los colegas que están. Antes que todo, pedirle disculpas a mis colegas cardiorrespiratorios, si es que dejo pasar algo en mi explicación metabólica que voy a dar, puesto que mi línea de trabajo es la biomecánica o la fisiomecánica, y puede que haya algunos conceptos que los pase por alto, pero espero que me lo entiendan. Bien, voy a explicar hoy día un poco de lo que es la investigación de locomoción a velocidad variable y cómo esto puede ser una interesante línea de investigación, porque es un desafío técnico, metodológico, y todavía queda mucho por explicar, sobre todo porque los humanos nos movemos normalmente a velocidad variable en nuestra vida diaria, ¿ya? Más que a velocidad constante, esto es la marcha. Yo trabajo, bueno, estoy terminando mi doctorado en la Universidad de la República, en el Laboratorio de Investigación Biomecánica, y no me gustaría mucho, estamos tratando de replicar esto en el magíster, de tener un grupo de investigación, ya, tener un equipo de investigación, tener un gente que se interese en investigar. Bien, para eso yo sigo una línea de investigación que se denomina fisiomecánica, porque mezcla dos variables, la variable mecánica y las variables metabólicas en uno, para entender el comportamiento de la locomoción humana en diferentes poblaciones, ¿ya? Cuando hablamos de poblaciones, específicamente adultos, niños, adultos mayores, y en diferentes condiciones también, condiciones especiales, amputaciones, patologías, condiciones deportivas diferentes, y estudiamos también diferentes casos específicos del movimiento, el control motor, el deporte, la salud. Bien. Aquí estoy con mi equipo de Uruguay, ya está el director del laboratorio, Carlo Biancardi, y aquí estoy en Italia, con Alberto Minetti en el laboratorio de fisiología o fisiomecánica humana en la Universidad de Milán. Los pongo acá porque hay cerca de 4 laboratorios a nivel mundial que trabajan en esta línea, y acá en Concepción estaríamos siendo los quintos. Voy a explicar un poco, así brevemente, para los que están bien alejados de esta línea, de qué se trata. El cuerpo humano no se mueve simétricamente, de hecho es bastante asimétrico, ¿ya? Y estructuralmente, si nosotros tuviéramos una asimetría, por ejemplo, si hay una rueda en un auto que está más desinflada, naturalmente este auto se vuelve más eficiente. Lo mismo pasa en una bicicleta. Bueno, el cuerpo nace asimétricamente, somos asimétricos, ¿ya? Con un rango de tolerancia, evidentemente, ¿ya? No somos tan simétricos como pensaba Da Vinci, ¿ya? Y esto entonces nos hace pensar en la cantidad de variables o grados de libertad que tenemos los humanos cuando caminamos, ¿ya? Marla-Tach determina que nuestras articulaciones, dependiendo de los grados de libertad, van a ser los grados de complejidad numérica que van a tener. Y es por eso que hemos tenido que unirnos con diferentes tipos de investigadores en ciencias de datos para poder analizar los sistemas
dinámicos complejos que tiene la ciencia. Sistemas dinámicos complejos son sistemas numéricos que van más allá de lo que nosotros aprendemos en ciencias de datos normales, como estadísticas, probabilísticas, ¿bien? Porque el cuerpo tiene comportamientos bien especiales desde la mecánica. Entonces, la primera problemática que nos encontramos es cambiar un poco el paradigma de lo kinésico y, y del movimiento hacia lo asimétrico. Nosotros somos asimétricos. Ahora, ¿cuánta asimetría es lo normal? ¿Y qué es normal? Es la pregunta que nos estamos realizando, ¿ya? Entonces hay algunas particularidades que nos van a permitir estudiar el movimiento humano, ¿ya? Algunas cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, que a velocidad constante los ciclos de la marcha en general son relativamente simétricos y a velocidad constante. Y la mayoría de los tests, ¿ya? Tanto en salud como en deporte, se hacen a velocidad constante, ¿ya? A pesar de que los humanos somos asimétricos, ¿ya? Pero estas pruebas te permiten una simetría, a los ciclos de pasos, por ejemplo. Siempre hay muchos datos, hay miles de datos, ¿ya? Y esto genera una problemática, y es que en biomecánica o en fisiomecánica, tener más de 30 personas de muestras son miles de datos que hay que analizar, porque son muchas evaluaciones que se hacen, son muchos equipos que se ocupan. Por lo tanto, tener grandes dimensiones de población se vuelve complejo todavía, ¿ya? Probablemente esto va a mejorar y va a ser más fácil. La velocidad variable, que significa caminar acelerando y desacelerando, y en diferentes pendientes, implica diferentes grados de libertad en juego. O sea, tenemos muchas variables que están ahí para el análisis posterior, ¿ya? Y lo otro es que las técnicas evaluativas son difíciles de organizar, porque todo ha sido pensado desde lo estructural, ¿bien? En un test de esfuerzo, en un treadmill, se hace a velocidad constante o a velocidad incremental, pero siempre siguiendo un protocolo, ¿ya? En las carreras de ida y vuelta, pasa lo mismo, se llaman shuttle run. Tú partes, vas y vuelves, pero generalmente también adquiere una velocidad constante en la parte intermedia. Y muchas de las evaluaciones de carrera o de marcha que se hacen de ida y vuelta se toma la velocidad media, no se consideran las variables iniciales o finales para lo que significa el costo de transporte, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer un análisis, y estas son varias de las pruebas que vamos a empezar a hacer en la universidad. Diferentes tipos de pruebas, para los que no están muy cercanos. Hay pruebas de laboratorio, hay pruebas de campo, ¿ya? Y hay pruebas o hay elementos de bolsillo, que son principalmente los acelerómetros, los teléfonos celulares, que permiten evaluar cosas, ¿ya? Ahora, en el laboratorio tenemos diferentes cosas: análisis de 3 dimensiones, 2 dimensiones con cámara, plataformas para evaluar la fuerza, ergoespirometría, electromiografía para medir la conducción nerviosa, acelerómetro, electrocardiograma, electroencefalograma y otros. Y en el campo podemos llevar estos mismos equipos, ¿ya? Y otros encoders que son para evaluar potencia, dispositivos wearables, que son dispositivos portátiles chiquititos. Pero el problema de estos equipos es que mientras más portátiles son más caros. Y ese es un problema no menor en la logística de la evaluación. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos con mi grupo de investigación es que si bien estos equipos de laboratorio son bastante caros, lo que va a tender a pasar, por lo menos en las ciencias de la rehabilitación, y ya está pasando en el deporte, es que las evaluaciones van a tender a ser de bolsillo. Ya tú vas a tener en tu teléfono la posibilidad de tener muy buenas evaluaciones para hacer salto, velocidad, fuerza, variabilidad de la frecuencia cardíaca, cinemática, cinética, etcétera. ¿Ya? Hacia allá vamos. Esto para darle un marco a lo que estamos haciendo. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en este momento, un laboratorio. En este laboratorio tenemos una persona con un ergospirómetro portátil, un K5 de Cosmet, tiene esos puntitos reflectantes, o no iba a decir reflexivos, pero eso es como de pensar, reflexionar, son reflectantes, que responden a un circuito de cámara de 3 dimensiones, que se hacen análisis por 3 dimensiones. Tiene también una cinta para medir frecuencia cardíaca y tiene electromiografía portátil. Aquí tenemos 16 canales. Y todo esto en un centro de comando que está acá. Y este sujeto está caminando ahí en una prueba
a velocidad variable, o sea, esa prueba va subiendo y va bajando de velocidad constantemente. Entonces, en este centro de comando, lo estoy diciendo así bien general, se van midiendo las pruebas. También tenemos la posibilidad de hacer un electrocardiograma a este sujeto. Y todas estas evaluaciones, que son miles de datos, ¿ya?, van sucediendo en una prueba. Y después hay que analizar los datos. Eso es lo más entretenido. Y después hay que mezclar estos datos, ¿bien? Y con esto nosotros entendemos entonces la parte metabólica, cómo se está comportando desde el comportamiento del intercambio gaseoso, en la parte más, podríamos decir, oxidativa o representativa en términos del deporte, donde está el BT1, BT2, y en términos de la parte más mecánica, cómo está haciendo el comportamiento interno-externo articular. Por ejemplo, qué relación tiene el movimiento o los giros de las articulaciones o de los segmentos óseos, qué relación tiene eso con el costo energético que la persona está desplazando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el VO2 no queda corto cuando analizamos el desplazamiento de una persona, ¿ya? Entonces, en un laboratorio de biomecánica, como el que vamos a tener acá en la U para el magíster, van a haber diferentes implementos: cintas para correr, cámaras, electromiógrafos, dispositivos para hacer pruebas de función pulmonar, también van a haber un lugar para hacer sistemas de teleatenciones, que lo va a llevar, Iván va a llevar toda la parte de fisiología del ejercicio y fisiología respiratoria. Y también queremos llevar esto al campo. En el campo uno puede replicar estas evaluaciones, ya que son a velocidad variable, con diferentes equipos portátiles que van en las zapatillas, que son wearables, y también con dispositivos más caros. Nosotros presentamos un par de experiencias ya en algunos artículos y en algunos congresos acerca de cómo se comportan estos dispositivos a bajas velocidades, ¿ya? Porque estos dispositivos están hechos para correr, no están hechos para caminar. Entonces, rehabilitar a un sujeto con esto o enseñarle a reentrenarse con esto en la marcha, no estamos tan seguros que funcione. Bueno, había que probarlo y fuimos a presentar nuestra experiencia entonces a este congreso, que también es arbitrado, ¿cierto? Es un congreso de bioingeniería de la Sociedad Argentina. Y allí presentamos nuestro artículo y nuestra presentación. Y funciona. Hay diferentes equipos también que se ocupan para evaluar cosas en kinesiología: fuerza, rango, posición. Se pueden comprar, se pueden hacer, dependiendo con qué lo hagas. En el caso de Sebastián, por ejemplo, trabaja con el equipo de bioingeniería, ¿cierto? De biotecnología, y ellos hacen sus propios equipos. En el caso de nosotros los podemos hacer o los podemos también comprar, ¿ya? Bien, entrando un poco en materia entonces, en esta relación que hay entre laboratorio y campo, y por qué nace esto de la evaluación a velocidad variable, y es porque en el campo, ya desde el 89, desde hace mucho antes, pero el 89, en un estudio histórico que se realizó, se manifiesta que es difícil estudiar la complejidad de los sistemas de articulaciones en el campo. Es muy complejo por esto de los grados de libertad, por la aceleración, desaceleración, los giros, los saltos, movimientos verticales, etcétera, ¿ya? Y el problema de esto es que, a lo menos en deporte, y yo diría que también en la rehabilitación, nuestros planes de entrenamiento dependen de la tecnología que nosotros tengamos, ¿bien? Como no tenemos mejor tecnología, nuestros planes de entrenamiento se basan en cosas a velocidad constante, ¿ya? Y medimos no sé, la velocidad, el tiempo, la longitud, ¿bien? Pero todavía no somos capaces de entrenar en base a potencia, en base a giros, a velocidad de giro, ¿cierto? Que son un poco más difíciles de hacer. No digo que no se hagan, se están haciendo, pero no es tan común, ¿ya? Cómo trabajar con la aceleración y la desaceleración de los saltos más los giros, ¿bien? Ese es un problema que se da porque las investigaciones todavía no están llegando a donde deben llegar, ¿ya? Entonces, si ponemos esto en una balanza, nosotros tenemos, desde el punto de vista del costo de lo que gastamos energéticamente, tenemos dos principales áreas. Una, el costo aerodinámico, ¿ya?, que está dado principalmente por nuestro cuerpo, y las variables no aerodinámicas, que son variables externas, ¿ya?, que se pueden considerar.
Por ejemplo, la gravedad es una variable que debemos considerar cuando entrenamos personas o cuando trabajamos con pacientes. La inercia, la capacidad de acelerar y desacelerar. ¿Cuántos de aquí son capaces de medir la inercia en sus pacientes? ¿Ya? ¿Cuántos hacen evaluaciones de centros de masa? Porque tiene una directa relación en la movilización de cada zancada. ¿Ya? Cada paso tiene relación con cuánto se desplaza cefalocaudal o anteroposteriormente la zancada. ¿Qué pasa con la fricción? ¿Cuánto han llegado a medir el grip del piso y la influencia que tiene la fricción del suelo, del hospital, por ejemplo, en la rehabilitación de un paciente? ¿Qué zapatilla ocupa? ¿Qué zapato ocupa el paciente? ¿O anda con calcetines o anda a pata? ¿Ya? No sé si alguien lo ha puesto a pensar. El trabajo interno, que es la capacidad de mover las extremidades respecto de mi centro de masa. ¿Ya? ¿Cómo me relaciono? ¿Cuánto gasto? O sea, si yo le digo a un paciente, camine lento, y si yo sé que caminar lento significa un mayor trabajo interno, porque tiene que mover más las extremidades respecto a mi centro de masa, y eso hace que el costo metabólico aumente, entonces que camine lento es una mala indicación a mi paciente. ¿Ya? Entonces hay variables acá que son bien interesantes desde la biomecánica, desde la fisiomecánica. ¿Qué pasa con las contracciones musculares? Bien, ¿cuántas contracciones son necesarias para hacer un movimiento? ¿En cuánta cantidad? ¿Y en cuánto tiempo? Y por último, y no pero menos importante, el trabajo del corazón y los músculos respiratorios, ¿cierto? O sea, yo puse todas estas variables intencionalmente, ¿ya? Porque soy del área de la biomecánica, ¿cierto? El trabajo del corazón y músculo es tremenda área y tiene muchas cosas que decir, absolutamente. Entonces, hay una relación acá entre lo metabólico y lo mecánico. Entonces, algunos estudian lo metabólico y otros estudian lo mecánico. Y lo que nuestro grupo de investigación lo que trata de hacer es mezclarla en un concepto, ¿ya? Y voy a tratar de explicarlo brevemente. El costo metabólico, ¿cierto? Yo sé que cuando una persona camina, tiene una relación de consumo de oxígeno, que mientras más rápido camina, ¿cierto? Mayor consumo de oxígeno tiene. Bien, eso no es una novedad para nadie. Pero ¿qué pasa si mantenemos la velocidad constante? ¿Ya? ¿Qué pasa con este costo metabólico? Bueno, lo que pasa es que la persona va a mantener un estadio estable de consumo hasta que empiece a fatigarse. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si yo relaciono el costo de consumo de oxígeno con la velocidad a la que la persona se desplaza? ¿Ah? Y en ese caso va a aparecer una nueva unidad de medida que se va a llamar costo de transporte. ¿Ya? Y el costo de transporte relaciona entonces lo que yo consumo energéticamente, el VO2, con la masa del sujeto, con la velocidad a la que te desplazas. ¿Ya? Entonces aquí estoy mezclando lo metabólico con lo mecánico. Y cuando yo analizo esta curva de desplazamiento, si se fijan, cuando una persona camina a su velocidad natural, ¿ya? Es cuando tiene su mejor eficiencia, cuando menor costo de transporte tiene, cuando tiene su mejor eficiencia, ¿ya? Ahora, cuando camina muy lento es cuando menos eficaz es, o sea, la relación entre consumo de oxígeno y velocidad es malísima, y cuando camina muy rápido es lo mismo, ¿ya? Por eso es que cuando yo acompaño a mi señora a comprar y ella camina muy lento, yo me canso, ¿ya? Es más o menos lo mismo. Entonces, pregunta, ¿yo le tendré que decir a una persona obesa, por ejemplo, camine lento, se va a cansar menos? Probablemente esa indicación no era la correcta, pero la persona se va a cansar más, pero el gasto articular va a ser menor, ¿ya? Quiero dejarlo ahí y avanzar un poco. Entonces, se sabe, por ejemplo, que cuando uno corre, ¿ya? Este costo de transporte es más o menos constante, 4 joules por kilogramo metro. Y en la marcha es relativamente variable, siendo la marcha autoseleccionada la mejor velocidad, el mejor eficiencia. Entonces, ya se sabe también que cuando yo subo a alguien a un treadmill, ¿ya? Y yo lo relaciono con su longitud y con una cierta pendiente y con una cierta velocidad, por ejemplo, yo hago caminar a un sujeto a 3 kilómetros por hora con una pendiente de 15 grados, ese costo de transporte es equivalente a que la persona camine rápido, acelerando y desacelerando, ¿ya? Entonces, me vuelvo a hacer la pregunta, ¿nos hemos hecho estas preguntas cuando estamos rehabilitando gente? Cuando yo le digo, hoy le voy a subir la pendiente, sé yo que esto tiene directa relación. Es lo mismo que yo ponga a la persona energéticamente a correr
acelerando y desacelerando, ¿ya? Entonces, ya existen estos cálculos. Esto se llama pendiente equivalente, este concepto, ¿ya? Se hace para la marcha y para la carrera. Esto nació, se estudió en las personas que hacen ciclismo, porque las personas que hacen ciclismo pueden ir acelerando y desacelerando o pueden estar en una pendiente a una velocidad constante. Y desde ahí nació este tema de la marcha. Entonces, hay diferentes investigaciones a velocidad variable, por ejemplo, investigando la fatiga con acelerómetro, ¿ya? Investigando cómo se mueve tu centro de masa, te colocan un acelerómetro a nivel lumbar y ver cómo está el desplazamiento vertical y en base a eso calcular tu fatiga, por ejemplo, en un partido, ¿ya? Con un paciente igual. Se han estudiado la biomecánica de los giros y cómo se relaciona esto con la fuerza de frenado, y especialmente las mujeres tienen un mejor control que los varones en este caso. Se han investigado roles específicos en los giros y en los saltos, ¿ya? Disculpen que me vaya al deporte, tengo más cosas de salud, pero quise enfocarlo al deporte ahora. Y hay cosas interesantes como que nosotros cuando enseñamos a las personas a saltar o a caer y los rehabilitamos, un dato nomás, siempre pensamos que el cuádriceps hace contracción excéntrica en la caída y esa es su principal función. En un basquetbolista, por ejemplo, y la realidad es que el cuádriceps, los bastos no tienen esa función. Ya la función de los cuádriceps es desacelerar el centro de masa, pero en el componente antero-posterior, no en el vertical, ¿ya? A lo mejor lo estábamos entrenando mal. Entonces, todo este tipo de investigaciones, que son investigaciones aplicadas, las podemos hacer. Y esto nos da para pensar entonces, ¿cuánto podemos relacionar las evaluaciones de laboratorio y las de campo? Y ahora les voy a presentar un poco, para terminar, algunas conclusiones que nosotros presentamos en el Congreso en España, en la Universidad de Extremadura, que vamos a presentar ahora en el Congreso Mundial de Biomecánica. Les quiero mostrar algunas cosas. Lo primero es que Relyak, que es un autor que sigue vivo y que evalúa la velocidad, las transiciones de marcha-carrera, él encontró que el factor 3000 es determinante cuando yo evalúo este concepto de costo de transporte, tanto en campo como en pista, ¿ya? La doctora Bona, que es mi cotutora también del doctorado, ella también encontró el efecto 3000 cuando evalúa la velocidad. Cuando yo evalúo la velocidad autoseleccionada, es que la velocidad natural que tú escoges en un treadmill y en el campo también son velocidades diferentes. Y lo mismo pasa con el número dimensional de float, que es un número que te dice a qué velocidad tú deberías caminar. Y nosotros lo que encontramos es que para el costo de transporte también se encuentran diferencias tanto en treadmill, tanto en campo, cuando las velocidades teóricamente son las mismas, ¿ya? Y esto se explica porque la mecánica de caminar, de correr y de galopar, que esa es otra estrategia que tenemos los humanos para desplazarnos, a galopar, son diferentes. Caminar tiene una eficiencia altísima, cerca del 60%, correr tiene una eficiencia cercana al 14%, me refiero a conversión de energía, ¿cierto? Para poder reutilizar la energía. Entonces, es difícil porque cuando yo estoy evaluando a una persona en el treadmill y la evalúo después en la pista suceden cosas que en el treadmill no sucedían. Por ejemplo, cuando tú pones a una persona en un treadmill, lo pones a caminar, la persona no compite con el suelo, porque la fuerza la hace el treadmill, ¿ya? Segundo, cuando tú caminas, tu desplazamiento para vencer la inercia es antero-posterior, y en el treadmill es céfalo-caudal, ¿ya? Segundo, las formas de pisar el suelo también cambian, ¿ya? La forma de pisar el piso. El treadmill tiene una forma diferente a lo que tiene evidentemente el suelo. Por lo tanto, ¿qué tanta confiabilidad nos da a nosotros el treadmill? Yo voy a presentar aquí algunos datos. Lo que nosotros hicimos fue colocar a personas a caminar a su velocidad de transición, ¿bien? Y hicimos una curva, lo hicimos caminar en un protocolo que aumentaba, subía y bajaba la velocidad, subía y bajaba la velocidad cada 5 segundos, o sea, altamente variable, ¿ya? Y después teníamos que replicar eso en el campo. Y eso fue un problema metodológico bien importante. Lo que hicimos entonces fue grabar los pasos de las personas, ¿cierto? Esta cadencia, y luego que la persona replicara en la pista, ¿ya? Estaba la opción de hacerlo como Minetti con un rayo láser,
pero no era factible porque había demasiada variabilidad en la circunferencia que se generaba. Entonces hicimos este protocolo tanto en campo como en treadmill, y estos fueron parte de nuestros resultados metabólicos, que es lo que les voy a presentar, y con esto ya voy a ir terminando. Cuando yo evalúo esto que está acá en la evaluación del costo de transporte, con el GPS que la persona tenía puesto, ¿ya? El costo de transporte es menor en la pista que en el treadmill, ¿ya? Harto, significativamente menor, ¿ya? ¿Y por qué es significativamente menor? Porque la persona, a pesar de ir corriendo a la misma cadencia, misma cantidad de pasos, ¿ya? La velocidad era mayor. ¿Por qué? Porque el efecto treadmill te ayuda demasiado. Tú corres en promedio un 50% más rápido en el treadmill que en la pista. Después les voy a mostrar los datos, ¿ya? Ahora, si yo me hubiera fiado de la velocidad del treadmill y no del GPS que le pusimos al sujeto, lo que hubiera pasado es que yo me hubiera quedado con esto, que la velocidad del laboratorio o la condición del laboratorio hacía que el costo de transporte es mayor que la del laboratorio. Perdón, el costo de transporte de campo es mayor que el de laboratorio. Y yo me hubiera quedado contento, hubiera dicho, tiene sentido, pues en el laboratorio, en el campo, hay más roce, hay más viento, qué sé yo, hay más dificultad. Perfecto, me hace sentido. Pero no era así, ¿ya? Y no fue así. Entonces, esto también implica un desafío metodológico, porque ¿cómo hacemos ahora? ¿Qué confianza le tengo yo a que las evaluaciones de campo realmente son a la velocidad que dicen que yo hago en laboratorio? Si yo entreno a una persona que está corriendo a 12 kilómetros por hora en el laboratorio, ese 12 kilómetros por hora, y para que me entiendan, no son 12 kilómetros en el campo, ¿ya? Y yo que trabajo con deportistas, me choca, porque yo lo tengo que rehabilitar para que corra a 12 en la pista, ¿ya? Entonces es un problema. Ahora, cuando lo analizamos con respecto a la frecuencia de los pasos, que es decir, que no con la velocidad ahora, sino con la cadencia, con cuántos pasos diste por minuto, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, ya por último, y con esto termino, si se fijan en la tablita que está aquí abajo, cuando los sujetos corrieron a 6 kilómetros por hora, que es poco, a velocidad variable, pero a 6 kilómetros por hora, ¿ya? La velocidad fue en la pista de casi 10, ¿ya? O sea, 53% más. Cuando corriste a 7, fue a casi 10, 46% más. Cuando corriste a 7,5 fue a más de 10, y cuando corriste a 8 fue a casi 10. O sea, los sujetos nunca ni siquiera se acercaron a la velocidad del laboratorio. Ya estuvimos siempre superior. Y ojo que este GPS que nosotros ocupamos tiene un sistema, el sistema más top de GPS que existe. O sea, no podríamos decir, oye, hay un problema aquí en el GPS. Tampoco en el treadmill, porque el treadmill es un treadmill de alta fidelidad, de los últimos que se están usando. Entonces, es bien interesante eso, ¿ya? Entonces, para concluir, existe una relación entonces entre el costo metabólico y el costo mecánico. Yo creo que hay que considerarlo. Nosotros como kinesiólogos lo debemos considerar en nuestras rehabilitaciones. Los que somos mecánicos debemos acercarnos más a lo fisiológico, y los que son fisiológicos está la invitación a que se acerque también al constructo mecánico. Eso, Iván, muchas gracias por escucharme, por estar aquí, y inscríbase en el magíster que va a estar muy bueno. Gracias, Leo. Muchas gracias. ¿Me escuchan, no? Sí, perfecto. Muchas gracias por la interesante presentación y la interesante línea de investigación que tú desarrollas. Yo creo que quienes hemos conocido lo que tú estás haciendo ha sido algo muy novedoso. Lo personal para mí así lo fue, así que te agradecemos por los aportes y en particular por haber compartido con nosotros acá lo que está realizando. Reitero, que deseen dejar sus preguntas en el chat, lo pueden hacer. Al final de la breve presentación que yo voy a hacer ahora para mostrar algunos elementos importantes del programa, vamos a conversar un poco, vamos a dar algunos minutos para responder algunas preguntas y conversar un poquitito acerca también del programa. Bueno, lo que yo voy a presentar es lo medular del magíster en kinesiología y rehabilitación. Sebastián algo mencionó al principio
Esta es la cristalización de un proceso de desarrollo que partió el año 2019, en concreto, ¿cierto? Pero que sin embargo estaba dentro de los planes del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Concepción desde el origen de su primer plan de desarrollo, y que este año, digamos, vio la luz gracias a la aprobación del programa por parte del Consejo Académico de la Universidad. El programa se presenta como un programa profesional, tiene un carácter semipresencial y está dirigido a licenciados y licenciadas en kinesiología de universidades chilenas y extranjeras. Este es un resumen de su objetivo general. Básicamente nos proponemos propiciar la formación avanzada en ciencias del movimiento humano con base en las ciencias biológicas y físicas, salud comunitaria, investigación clínica, tecnología, en kinesiología y rehabilitación, con el fin de optimizar la práctica clínica sobre la base del paradigma de la práctica clínica basada en evidencia y su aplicación en las principales líneas de desarrollo. En general, el perfil de egreso, que se distribuye en 8 competencias, está las que se agrupan en 4 ámbitos de desempeño que nosotros denominamos, que son la profundización en ámbitos del desarrollo disciplinar avanzado, kinesiología en salud familiar y comunitaria, práctica clínica basada en evidencia, investigación aplicada, e innovación y tecnología en kinesiología y rehabilitación. Estos son los 4 ámbitos de desempeño del programa, y es sobre los cuales se sienta, ¿cierto?, el plan de estudio. El plan de estudio, como ustedes pueden ver en rojo, asignaturas que tributan al desarrollo disciplinar avanzado; en azul, aquellas que tributan a la práctica clínica basada en evidencia e investigación aplicada; en amarillo, las asignaturas relativas a kinesiología en salud familiar y comunitaria; y en verde, las asignaturas relacionadas con innovación y tecnología en kinesiología y rehabilitación; y en blanco, algunas asignaturas que son transversales, y como ustedes pueden ver, son cursos que se desarrollan desde el primer semestre, ¿ya? En términos generales, el programa tiene 4 semestres, una cantidad total de créditos transferibles de 65, son 65 créditos, y al finalizar el programa existe un trabajo de grado y una pasantía clínica que consiste en una actividad, digamos, de pasantía en algún centro que va a estar definido por parte del programa, pero que lógicamente dentro de un abanico en el cual los estudiantes podrán elegir de acuerdo al área de profundización disciplinar que cada uno prefiera y decida seguir durante el programa. Ya que en el tercer semestre hay una asignatura de especialización, y ahí es donde los estudiantes podrán seleccionar entre kinesiología cardiorrespiratoria, neurokinesiología y kinesiología musculoesquelética como áreas de profundización disciplinar. Entonces, en uno de esos 3 ámbitos, luego la idea es que puedan desarrollar su pasantía clínica, y sería ideal que además desarrollaran también su trabajo de grado, ¿ya? La idea es que ojalá podamos armonizar esos 3 procesos en torno a la línea de desarrollo que el estudiante pueda escoger durante el programa. La actividad final de graduación consiste, como ya lo mencioné, en un informe del trabajo de grado. En los programas académicos esto se denomina tesis, ¿no? Como nuestro programa es un programa profesional, tiene un carácter distinto, tiene un carácter de investigación aplicada que puede ir por la línea del desarrollo de herramientas de innovación, o por la línea del desarrollo de algún proceso hacia el mejoramiento de un proceso, valga la redundancia, o también aquellos que se inclinen por el área más científica pueden desarrollar también un trabajo de investigación de acuerdo a la exigencia que demanda un programa profesional. Y que eso lógicamente tiene que culminar con un informe y que tiene que ser presentado en una defensa oral. Esto va a ser acompañado por un profesor guía y evaluado por una comisión que va a estar integrada por el guía y 2 profesores, un académico del programa y un examinador externo. El núcleo académico
que son aquellos profesores acreditados para guiar las tesis o guiar el trabajo de grado de nuestros estudiantes. Está integrado por 11 profesores. La mayoría son profesores del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Concepción. Y bueno, ustedes ya conocieron ¿cierto? A Leonardo, a Sebastián, también está María José Solís, Mario Muñoz, Soledad Luarte, Tamara Ugarte, la profesora Paulina Ortega, que son profesores del departamento, y Paulina Parra, la profesora Paulina Parra, que ella es del Departamento de Educación Médica, profesor Marcelo González, él es del Departamento de Ginecología y Obstetricia, y el profesor Pablo Aquebeque, que él es profesor de la Facultad de Ingeniería del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y que complementan nuestro núcleo. Es un núcleo con un alto nivel de formación académica, profesores con líneas de investigación activas, con formación científica verificable, y que yo creo que, digamos, nos complementamos todos muy bien de manera de hacer un crisol académico ahí variado para que nuestros estudiantes puedan vincularse y profundizar en la formación. Así que, y también contamos con profesores colaboradores que cada uno tiene vasta trayectoria en su área de especialización, ¿cierto? Profesores colaboradores del Departamento de Kinesiología, son 8 profesores, y también profesores de otros departamentos como Inti Núñez y Jorge Maluenda, que complementan nuestro staff académico. Profesores visitantes, que son aquellos profesores de otras instituciones, tanto chilenas como extranjeras. Destacar a los profesores Rodrigo Cano de la Cuerda, de la Universidad Rey Juan Carlos de España, que él es profesor, además, profesor visitante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, el doctor Guilherme Fregonesi, profesor Fregonesi de la Universidad Federal de Río Grande do Norte de Brasil, el doctor Rui Campos Jr. de la Universidad Federal de San Paulo, y la doctora Cheryl Hitman de la Universidad Católica de Lovaina. Y algunos seños diferenciadores que vale la pena mencionar también, que tiene el programa, ¿cierto? Tiene lineamientos claros, un plan de estudio que ha sido muy reflexionado, muy trabajado, y muy, digamos, muy bien construido. Bueno, viene de muy de cerca la recomendación, pero fue desarrollado de manera seria, mediante procedimientos validados, y eso le da, ¿cierto?, el carácter de calidad, ¿cierto?, este sello de calidad al programa. Además está enfocado en áreas emergentes como la innovación y tecnología para la rehabilitación. Está directamente conectado con las necesidades actuales en salud. También el área de investigación lo enfocamos fuertemente en el ámbito de la investigación aplicada a procesos clínicos, de manera de que nuestros estudiantes tengan las herramientas para desarrollar investigación en el ámbito clínico en el cual se desempeñan, sin necesidad de ir a un laboratorio o de hacer investigación o de desarrollar la práctica científica de manera específica. Y también en el marco de las asignaturas de kinesiología comunitaria, kinesiología en salud familiar y comunitaria, está considerada la certificación CIF también como producto y como un certificado adicional que esperamos otorgar al final del curso de esa asignatura. También estamos actualmente desarrollando convenios de vinculación con otras instituciones. Algunas ya están consolidadas y otras están en proceso, tanto a nivel nacional como internacional. Son vínculos principalmente de colaboración institucional, por un lado, y también vínculos de tipo académico y científico con el mismo programa, con otras universidades nacionales, con otros servicios de salud y también con otras corporaciones. Y también estamos trabajando en convenios de colaboración internacional con otras casas de estudio, básicamente con las universidades de origen de nuestros profesores visitantes. Así que bueno, eso es a grandes rasgos el programa. Aquí está la información general. Como ya lo dije, un programa semipresencial. La intensidad de las clases del programa está pensado para la realización de clases cada 15 días, los días viernes y sábado. Así que quienes decían postular el programa deben considerar todo el viernes de clases para el magíster. Dura 4 semestres y el proceso de postulación está abierto, va a estar abierto durante todo el mes de julio.
aún está abierta la ventana para la recepción de antecedentes. Aquí dice 25 de junio, pero esto lo prolongamos hasta el 29 de julio. Ya estamos en el proceso de entrevistas, así que está abierto el proceso de postulación para quienes estén interesados, puedan enviar su documentación y nosotros los vamos a entrevistar y tal, digamos. El inicio es agosto 2021 y aquí están los valores, la matrícula 220.000, el arancel anual 3.300.000 y hay un descuento para exalumnos de la Universidad de Concepción. Aquí están los contactos, pueden escribirnos a magkinesiología@udec.cl y feliz vamos a contestar todas las inquietudes que surjan en torno al programa. Así que, bueno, eso era lo que quería presentarles respecto al magíster y vamos a quedar atentos a las preguntas y dudas que puedan surgir tanto respecto al programa como también respecto a las interesantes presentaciones que acabamos de presenciar. ¿Mm? Yo respondí ya a una pregunta de Elías que tenía ahí. Ya, perfecto. Bueno, yo voy a hacer una pregunta general para ambos, para Leonardo y para Sebastián. Y quisiera preguntarles cómo, de acuerdo a lo que ustedes nos presentaron y la línea de investigación que cada uno desarrolla actualmente, ¿de qué manera creen ustedes que esas áreas pueden tributar para la formación de capital humano avanzado en el ámbito de la ciencia del movimiento humano? ¿Mm? No sé quién quiere comenzar. O sea, yo lo sigo viendo como es parte del proceso. O sea, muchos me preguntaban, mis colegas, cuando estaba haciendo el doctorado, que estaba casi que estudiando como la cosita muy pequeña de la nada y que a lo mejor no tenía mucha relevancia. Pero hay que verlo como el proceso. Todos los procesos de posgrado, todos los procesos de investigación, de mejoras de procesos clínicos, finalmente es ganar habilidades. Y con eso es un resultado muy nutritivo. Lo que estoy haciendo ahora me enfrenta de nuevo a otros desafíos, a establecer otros tipos de alianza. Es parte del desarrollo que yo hago como académico, que espero que también que las personas que puedan integrarse al magíster también puedan tener, que es colaborar con otro tipo de profesiones, con otras miradas, con otras habilidades. En el caso de nosotros con Paulina, más Paulina, que está trabajando ya hace varios años más, con ingeniería civil biomédica hemos podido desarrollar bastantes tecnologías aplicadas hacia personas en situación de discapacidad, principalmente en el caso de Paulina hacia el área de neurokinesiología y ahora que comenzamos con estas aplicaciones hacia el área de pacientes en ventilación mecánica o hacia el área respiratoria, por así decirlo, finalmente facilitan la adquisición de competencias que no están muy relacionadas con lo que nosotros aprendemos en el pregrado o en nuestras especializaciones disciplinares. Uso de desarrolladores de software, de dispositivos electrónicos y de cómo esas tecnologías también pueden brindar una mejora considerable a nuestros procesos clínicos. Después cuando pueda presentar Paulina, por ejemplo, lo que ha desarrollado con el SmartFest, que es hacia pacientes con secuelas de accidentes cerebrovasculares, pie caído, las posibilidades infinitas que podemos tener de mejora finalmente lo que hacemos, yo creo que es interesante. Me quedo con que el proceso siempre y la adquisición de competencias y habilidades en el durante te permiten hacerte un mejor kinesióloga en este caso del magíster y particularmente de nosotros, creo que Leo podrá estar de acuerdo, que en la generación de equipos de trabajo multidisciplinario y generación de redes permiten un crecimiento muy, muy, muy nutritivo de lo que hacemos. Muy cierto. Leo. Sí, yo de acuerdo con Sebastián, 100%. Y agregar que la kinesiología tecnológica, por decirlo así, ha estado evolucionando con grandes pasos. No sé si Sebastián, cuando estaba estudiando, habrá pensado que él iba a estar desarrollando un dispositivo diafragmático, ¿cierto?
y lo más probable es que en los próximos años los colegas que ingresen al magíster se encuentren con nuevas tecnologías. El kinesiólogo se está encontrando cada vez con tecnología y necesitamos gente capacitada para esto. Y esta es una forma de hacerlo. O sea, hablo de la tecnología, también hablo de la ciencia, hablo de las técnicas básicas, dependiendo a lo que te quieras dedicar. Pero sin duda que esto va a ser un empuje 100% para adquirir nuevas competencias, ya sea en el desarrollo científico, en el desarrollo profesional o en el desarrollo de competencias técnicas como las que yo acabo de presentar. La, Solo para complementar, es importante siempre considerar que la formación de posgrado, sobre todo la formación de magíster, independiente si lo que se estudia es un programa profesional o académico, es un proceso de desarrollo personal. ¿Ah? Y en el proceso de investigación es el escenario ideal para desarrollar distintas dimensiones del quehacer humano. No solamente la adquisición de conocimiento, como decía Sebastián, la, la experiencia en la interacción con otros profesionales, con otros equipos de trabajo, el escribir un informe, el analizar datos, el discutir un resultado científico, todo ese tipo de actividades que uno hace durante un proceso científico o de innovación son muy edificadores para el desarrollo profesional de cualquiera que está en un proceso de formación. Entonces, un poco lo que buscamos como programa es abrir esos espacios y que nuestros estudiantes puedan exponerse a ese tipo de estímulos intelectuales, estímulos cognitivos que los van a llevar a, a progresar finalmente como profesionales. Aquí, Vanessa, que creo que primero, sí, dice para Leonardo, hoy en día con la telerehabilitación se utilizan dispositivos para valorar las pruebas de campo. Si es así, ¿cuáles son las más utilizadas? ¿Es igual de efectivo comparado con lo convencional? Es un poco Es una buena relacionado pregunta. a tu charla. ¿Ah? Sí. Sí, sí, es una buena pregunta. Sí, en telerehabilitación no sé si tengo tanto que decir en campo, ¿ya? Lo que sí te podría decir que en la parte ocupacional y en la parte del deporte, hace tiempo que se están ocupando tecnologías remotas, como GPS, como cinta para evaluar oxígeno muscular, para evaluar variabilidad de frecuencia cardíaca. Esas van conectadas a un sistema cloud que puede estar vinculado por Bluetooth a un computador, a un teléfono o incluso por Wi-Fi y transmite en tiempo real a donde tú estés. Esos dispositivos se ocupan hace bastante tiempo. Ahora, ejemplo, si alguien cree que Arturo Vidal viene a Chile y va a entrenar voluntariamente a correr todo lo que corre en Juan Pinto Durán, es porque quiere, no es porque quiere, es porque lo están monitorizando desde Italia y antes desde España, ¿cierto? Y le hacen un plan y saben cuánto corre Vidal y cuánto se fatiga y cuánto tiene que entrenar, ¿ya? En la rehabilitación está pasando algo similar. Eh, pero en temas de rehabilitación yo no tengo ese dato preciso de qué elementos se están ocupando. Lo que podría decirte que en deporte y en la parte ocupacional sí ya se ocupan varios equipos como relojes, smartwatch, como GPS y otros. ¿Bien? Súper. Gracias, Leo. Veamos las preguntas. Creo que había otra pregunta, Natalia. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son los medios de pago? Ah, los medios de pago para cancelar el programa. Imagino que se podrá ir pagando en cuotas. Sí, o sea, eh, se- aquí, bueno, Sebastián, tú me puedes ayudar. Los medios de pago, tarjeta de crédito, en fin, todos los medios de pago. Y tú tienes Sí, que ser más clara esa parte, sí. sí, Ya, se pueden establecer sí, diferentes mecanismos de sí. pago. Bueno, los tradicionales Mm, al contado, con cuotas bancarias, tarjetas de débito, y además se pueden establecer convenios de pago, pero esos tienen que ser conversados directamente con el comité a través de la secretaria, así que mm. Natalia, te invito, si tiene alguna duda particular, ahí la podemos conversar con Mariela. Mariela Torres es la secretaria del programa y pueden escribirle ahí a mackinesiología@rodec.cl. Sí, ahí es importante estas preguntas quizás como más específicas podrían escribir y estamos permanentemente monitoreando el mail, así que la respuesta va a ser rápida. Mm.
No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, comenzamos a cerrar el seminario. Me gustaría darle un minuto a cada uno como para una última reflexión y una última motivación para el desarrollo, bueno, en lo que respecta al programa, en lo que respecta a las áreas de desarrollo que ustedes están actualmente trabajando, eh, y a lo mejor invitar a quienes nos acompañan hoy día para seguir los seminarios virtuales y también aproximarse a, la, a nuestro programa y a escribirnos si tienen alguna duda adicional. Ahí les doy le abro el micrófono ahí para poder compartir. Solamente justo tuve una apertura de cámara que era importante porque necesitaba presentarla, que era la profesora María José Solís, que Sí, también es parte de nuestro núcleo académico, sí, sí. así que va a ser nuestra próxima presentadora de los seminarios virtuales, así que nos va a contar de qué se está desarrollando y cómo el equipo del área de kinesiología comunitaria está desarrollando toda su despliegue en investigación y vinculación con el medio, que son muy importantes también para aportar al desarrollo del magíster. Así que esperamos también contar con ella el próximo jueves, entiendo. Sí, Sí, todos invitados para el próximo jueves. ¿Ah? Voy a mostrarle algunos resultados iniciales que tenemos de una investigación que tiene que ver principalmente con el área de gestión y de inclusión. Así es que para que puedan difundirlo también y quienes quieran, por supuesto, puedan participar. sí. Bienvenidos todos al segundo seminario el próximo jueves. Vamos a dar a conocer dentro de estos días el afiche y la nueva programación y los datos de acceso. Eh, Así que, bueno, les doy una última reflexión, Leonardo, Sebastián, Sí, para sí, irnos. sí. Sí, yo creo que dar un salto de calidad depende de todos. Nosotros tenemos la mejor disposición de contactos, de ánimo, de generar ciencia, investigación, kinesiología aplicada, traspasar fronteras, comunicarnos con colegas de diferentes áreas, musculoesquelética, neurorespiratorio, comunitaria. Y creo que este magíster de verdad está súper bien pensado, se han hecho las cosas bastante bien y creo que es una apuesta ganador, sí o sí, la gente que vaya a tomar viene súper, súper autorreferente porque soy parte del programa. Yo llegué tarde al programa, pero lo debo decir. Está súper bien diseñado, está hecho para que sea muy bueno y seguro que esta primera versión va a ser un éxito. Así que todo invitado. Muchas gracias. Gracias, Leo. Seba. No, yo solo sumarme a las palabras que han mencionado antes. Esperamos que puedan ser parte del programa y si no lo son, que puedan también mantener el contacto con nosotros. Nosotros, tanto como departamento como programa de magíster, vamos a mantenernos con estos seminarios durante este semestre. Yo estoy hablando como del segundo semestre, pero durante todo este periodo, de manera que también podamos extender los brazos para todos los que quieran ser parte también de Kinesiología Bodega. Así que siéntanse muy, muy bienvenidos a todas nuestras novedades y desarrollos, tanto en el área de posgrado como de pregrado y vinculación con el medio. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos a Leonardo y a Sebastián por sus presentaciones. Invitarlos a todos también para la próxima semana, para que nos acompañen con María José, porque vamos a tener un seminario muy interesante respecto a las áreas de desarrollo e investigación que ella está actualmente trabajando, como ya nos comentaba, áreas que tienen que ver con la gestión y con la inclusión. Y nada, invitarlos a todos a que nos escriban si tienen dudas y nos acompañen en los seminarios que, como mencionaba Sebastián, vamos a tratar de desarrollarlos durante todo el segundo semestre. Así que muchas gracias a todos por la asistencia, por acompañarnos hasta ya son las 7:30, pasado las 7:30, así que muchas gracias a todos y sin más, espero que tengan un buen resto de tarde, que les vaya muy bien en el resto de semana que queda y nos vemos, ojalá, la próxima semana en un nuevo
seminario virtual, en nuestro segundo seminario virtual organizado por el Magíster en Kinesiología y Rehabilitación de la Universidad de Concepción. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chicos.